cuando de acuerdo a lo que denuncian y lo que podemos percibir también en las imágenes, fueron víctimas de una agresión por parte de los equipos de pintada que se autorreferencian, que pertenecen al Frente de Todos, al equipo del intendente de ese distrito, Juan Zabaleta. De acuerdo a esto, los episodios se produjeron a las 20:45 en esa altura de la avenida Vergara al 2300 y como decíamos, entre otras cosas, rápidamente ha salido el repudio de parte de distintos sectores políticos, especialmente del Frente de Izquierda, para condenar este tipo de maniobras que vale la pena aclarar y lamentablemente también reiterar, no es la primera vez que se producen y no es la primera vez que se producen en Hurlingham y ni siquiera con este propio intendente, ¿no? Han ocurrido otras denuncias, otras actividades de distintas organizaciones sociales y políticas que, por ejemplo, en los tiempos de Luis Acuña también revelaban estos actos de intimidación, de violencia, de apropiación de los espacios públicos por parte de los equipos de pintada del oficialismo. Como decíamos, la situación tuvo como víctimas a militantes del MST y vamos a hablar con el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de ese espacio, Alejandro Bodart. Alejandro, buen día. Ubaldo Luna y Darío Albano te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días a ambos. Bueno, Alejandro, primero condenar, por supuesto, la utilización de violencia para este tipo de actividades que son propias de la campaña, ¿no? Un equipo de un partido político sale y realiza todo lo que tiene que ver con la promoción de sus candidatos. Ahora, decíamos que lamentablemente este tipo de episodios, especialmente en la provincia de Buenos Aires, no son episodios aislados. Contanos cómo fue lo que te relató la gente de tu partido. Personalmente agredieron a Elizabeth Castillo y a otros militantes. ¿Qué fue lo que ocurrió anoche? Bueno, lo que ocurrió es que mientras estaban nuestras compañeras y compañeros realizando una pintada de campaña, apareció un par de camionetas, se bajaron varios hombres con palos y amenazando, preguntándoles a quién le habían pedido permiso para hacer una pintada, algo que no tiene nada que ver porque era un paredón que todo el mundo pinta. Bueno, amenazando, le empezaron a sacar las cosas, intimidarlos, eran una relación de 5-1 con relación a los compañeros que estaban pintando por nuestro espacio, agrediéndolos, insultándolos, diciéndoles que nos dejáramos de joder, que ya nos iban a ir a buscar a donde nos reunimos, que sabían quiénes éramos, que ese espacio era de Zabaleta y que por lo tanto todo Hurlingham era un espacio de ellos. Como bien vos decías en la introducción, no es la primera vez que pasan estas cosas, pero también tenemos que ponerle un freno, se tiene que acabar esta forma, porque lo más probable es que esa gente esté pagado con dineros públicos de la municipalidad. O sea, todos los vecinos pagan sus impuestos, pagan sus contribuciones, sus tasas, para que después esta gente se quede dueña directamente de todos los espacios públicos y encima agreda con patotas. Nosotros, además de repudiar, hicimos la denuncia, nuestros compañeros Noelia y como bien vos decías, Noelia Castillo hizo la denuncia, porque nosotros no vamos a dejar pasar esto, y desde el Frente de Izquierda nosotros estamos convencidos de que hay que terminar con estas prácticas que esconden una pelea ya a nivel de patotas para mantener determinados privilegios, y muestra un poco lo que es esta gente, ¿no? Que se presenta incluso como la renovación de la política, como que quiere cambiar las cosas en relación al gobierno anterior, pero termina con estas prácticas que realmente son detestables. Nosotros no vamos a frenar nuestra actividad, pero sí la vamos a hacer pública cada uno de estos actos, porque imagínate que nuestros compañeros van a seguir saliendo a pintar. ¿A qué se tienen que preparar? A que esta gente cumpla sus amenazas, venga, patotee. Yo le he pedido en particular una entrevista a Zabaleta, porque quiero hablar cara a cara con él, para plantearle que si va a seguir, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo actividades, no nos vamos a frenar. Aparte, nosotros no tenemos condiciones de hacer campañas muy costosas. La pintada es parte fundamental de nuestra campaña, bueno, no somos gente de recursos, como tiene él con todos los recursos que tiene de la municipalidad, pero no vamos a permitir que se adueñen del espacio público. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que terminar con esto? A una escalada de violencia. Nosotros no queremos
queremos hacer una campaña tranquilo, expresar nuestras posiciones. Nosotros vamos a ir internas en las PASO, dentro del Frente de Izquierda Unidad, somos un espacio de eso, queremos desarrollar nuestra campaña en paz, y por eso apelamos a que los vecinos también interpelen a toda esta gente, ¿no? Que se propone para seguir electoralmente planteando sus propuestas, pero que sepa que las hace de este modo, de una manera muy antidemocrática. Alejandro, ¿es posible pensar en algún consenso entre las distintas fuerzas políticas para que este tipo de situaciones no se reiteren? Digo, porque siempre sabemos cómo empiezan, pero nunca sabemos cómo pueden llegar a terminar. Bien sabemos, y reitero, y lo mostrábamos y lo señalábamos en el arranque, que este tipo de episodios se reiteran, se suceden en cada una de las elecciones y a veces tienen como víctima, en este caso a ustedes, pero le ha pasado también a otras organizaciones sociales y políticas de Burlingame, en este gobierno, en el anterior de Acuña. No es la primera vez que ocurre. Digo, la dirigencia política puede establecer por lo menos una convención mínima para condenar al menos este tipo de ataques. Bueno, nosotros esperamos que todos los sectores democráticos repudien esto y a su vez sí, tendría que haber un consenso de repudiar estas prácticas, que no son tampoco solo de este municipio, o sea, muchas fuerzas ligadas al peronismo o cosas que están muchas veces ligadas también a clubes, a patotas que responden a clubes de fútbol, a determinados sectores de la burocracia sindical, tienen estos métodos, ¿no? Que la aplican en los sindicatos, que la aplican en otros lugares también. Nosotros creemos que sí, que todos los sectores democráticos tendrían que repudiar y tendría que haber un consenso de ver cómo impedimos que esta práctica se siga desarrollando. Tenemos pocas expectativas de que por parte de este hombre le dé un freno a esto, pero si toda la comunidad, a través de todas sus organizaciones, le pusieran los puntos, creo que estaríamos en condiciones de que este hombre tuviera, no sé si por convencimiento, pero sí por oportunidad política, poner un freno. Así que sí, nosotros, y por eso, en ese sentido también vamos a ir a hablar con él, por eso no le tenemos miedo. El problema, a lo que sí creemos es que vamos a ir a una escalada que puede terminar en cualquier cosa. Nosotros somos gente pacífica. Encima, la mayoría eran compañeras nuestras, las que desarrollan estas actividades. Por lo tanto, ¿dónde vamos a terminar? ¿Que van a golpear a algún compañero nuestro? Ayer estuvimos a punto. Yo creo que encima, porque eran compañeras, no terminó un poco peor. Si eran compañeros, yo creo que los nuestros terminaban en el hospital, porque como eran 5-1 con relación a los nuestros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros queremos ponerle un freno, pero no vamos a dejar de hacer las actividades. Por lo tanto, responsabilizamos a este hombre de todo lo que pueda suceder y llamamos al resto de la comunidad a que sí, a que nos organicemos para evitar estas prácticas. Todo el mundo tiene derecho a desarrollar su campaña tranquilo, en paz, sin correr riesgos, sin tener que ir preparándose para cualquier cosa, que es lo que puede suceder. Pero esta es un poco las prácticas que se dan en el Buenos Aires profundo con estos hombres que se creen los dueños, ¿no es cierto? Viene ya desde hace mucho tiempo. Es una fuerza política que desarrolla estas prácticas, que después cuando va a la televisión se pinta de una cosa que no tiene nada que ver con lo que es. Y bueno, yo creo que tenemos que terminar. Nosotros, por lo menos al Frente Izquierda, parte de lo nuestro es terminar con estas prácticas. ¿Y cómo fue el accionar de la policía cuando llegó al lugar, Alejandro? La policía está muy condicionada porque es el intendente. Son las fuerzas del intendente. Por lo tanto, nosotros, desde ya, cuando aparecieron, bueno, la escalada no siguió, pero tampoco hubo ninguna actitud contra esta gente para ponerle los puntos. Más bien, tuvimos que ir a la comisaría a hacer la denuncia, pero lo concreto es que se llevaron nuestras cosas, por ejemplo, no las recuperamos. O sea, en concreto le robaron a nuestros compañeros todos los materiales de pintura y no hubo ningún accionar para recuperarla, pese a que estaban ahí en los autos de la otra gente y se lo dijimos. Claro. Pero lo entendemos porque están muy condicionados. O sea, el poder político condiciona mucho a la policía, a la justicia del lugar. Lamentablemente hay un triángulo permanente que es lo que permite que pasen otros delitos. Ojo, no solo esto, ¿no? Alejandro, estamos hablando con Alejandro Godart, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del MST en el Frente de Izquierda. Es un dato menor por ahí, sobre todo para los recursos que mueven las grandes fuerzas políticas en la Argentina, pero no quería dejar pasar por alto esto que recién mencionabas. El material que es fundamental para que ustedes realicen sus pintadas, sus actividades políticas y partidarias, ¿pudieron recuperar eso o se lo llevaron? No, se lo llevaron. Se lo llevaron. Individuos, se lo llevaron. Se lo llevaron impunemente,
se llevaron el material. Claro. No, y no Sí. solo eso, sino que nos amenazaron a nuestras compañeras y compañeros de que no pisemos por ningún lugar porque nos van a agarrar y nos van a pegar, Ajá, claro. directamente. Se llevaron el Nosotros, material y les dejaron las amenazas, digamos. exactamente, exactamente. Entonces, esto va a terminar mal porque nosotros vamos a seguir haciendo esto. Primero porque son los recursos que tenemos, es la única forma que tenemos de llegar al vecino, ¿no es cierto? A través de este tipo de actividades. No tenemos los grandes canales de televisión, las grandes cosas, tenemos esto. Entonces vamos a seguir haciendo la actividad. Entonces, bueno, ¿esto hasta dónde va a llegar? Y vuelvo a insistir, es una práctica un poco de estos varones que se creen los dueños, ¿no es cierto? Los varones del conurbano se creen los dueños de los municipios, porque nos ha pasado también cosas parecidas en Matanza y en otros lugares. Entonces, y nosotros seguimos haciendo la actividad, pero bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? Salir nosotros con un grupo preparado para el choque. Nosotros no queremos hacer eso, no somos una fuerza violenta, nosotros queremos desarrollar nuestra actividad en paz, en tranquilidad, y que el vecino después decida democráticamente a quién quiere votar en las elecciones. No que tenga que ser una guerra, ¿no es cierto?, al mejor estilo del Far West para terminar haciendo una pintada. Es una cosa ya del siglo XVIII, ¿no? Pero bueno, pero pasan estas cosas. Y como bien decían ustedes, pasaba con el intendente anterior, es una práctica muy ligada al peronismo, que nosotros tenemos que desterrar, porque es muy antidemocrático. Alejandro, ¿qué tal? Darío Albano te habla ahora. ¿Cómo va, Darío? Por los comunicados que me hicieron llegar de fuerzas del FIT, este viernes van a haber asambleas para definir candidatos locales, y también uno ve que hay mucha presencia también en la calle, ¿no? Y particularmente vi que al mediodía marchaban al Obelisco en defensa de los trabajadores de Garbarino, que dicho sea de paso, no volvió a abrir sus locales en ninguna de las sucursales que tiene aquí en zona oeste. Un poco la campaña, digamos, está pasando por ahí, ¿no? Evidentemente por visibilizar la crisis económica. Sí, porque hay una situación desesperante para un sector casi, te diría, mayoritario de la sociedad. La cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, como los trabajadores de Garbarino, de LAN, por ejemplo, de JUS, bueno, podríamos hacerte una lista, del Hospital Larcade, por ejemplo. Es muy grande, pero además de eso, 7 de cada 10 jóvenes son pobres en nuestra provincia. Casi la mitad de la población está por debajo de los niveles de pobreza. En los municipios, la primera línea, los trabajadores municipales que están al frente muchas veces de los hospitales, de las salitas, ganan entre 25 y 30 mil pesos. O sea, son pobres, obligados a trabajar en 2 lugares. La juventud, bueno, hace lo que puede para sobrevivir, no tiene acceso ni siquiera a la salud pública, viven hacinados con su familia. O sea, es una situación desesperante en la Argentina. Por eso, cuando uno ve, por ejemplo, en la televisión que nos plantean que está todo bien, que vamos en un grupo correcto, o que se le echa solo la culpa al gobierno anterior, que nosotros somos muy críticos del gobierno anterior porque creemos que hizo desastre, pero acá hay una continuidad y la gente la pasa muy mal y hay salidas. Nosotros queremos discutir que hay salidas frente a esto. Por ejemplo, o sea, ¿cómo puede ser que en el medio de esta situación de catástrofe, teniendo una cosecha récord que ha hecho que entraran miles de millones de dólares a la provincia y al país, nada de eso vaya a paliar esta situación, o que no haya un impuesto permanente a la riqueza exagerada de las 10.000 familias que son las que acumulan prácticamente todo? Hay 1.000 familias que tienen el 40% de la tierra en la provincia de Buenos Aires. O sea, esas cosas son las que impiden que haya un progreso para el conjunto, o el tema de la deuda, que se siga pagando deuda sin investigar. O sea, nosotros queremos poner en debate esas cosas porque queremos que la prioridad sea, primero las jóvenes, porque que haya un plan de un primer empleo, un plan de obras públicas, para que la gente no tenga que mendigar un plan social para vivir. Y esto está ligado no solo al gobierno anterior, está ligado al gobierno actual, que es el que mantiene esta situación. Entonces nosotros queremos poner en debate y discutir eso, y desde ya, sí, nosotros acompañamos los reclamos
Muchas veces se nos acusa, bueno, ¿por qué están cortando acá, acá? Nosotros no cortamos, nosotros acompañamos los reclamos, porque ¿dónde está la CGT, la CTA, las organizaciones sindicales? En general dejan sola a la gente, son dirigentes ricos con trabajadores pobres, o sea, es una situación muy desesperante para un sector cada vez más grande de la población, y nosotros acompañamos esos reclamos, no nos interesa incluso si perdemos un voto por eso, porque creemos que las fuerzas políticas tienen que estar para cambiar la realidad a favor de la gente, no como pasa ahora, que como los Zabaleta y todo, que hacen estas cosas para defender un poder porque les cambia la vida a ellos, en general la política. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un saludo grande y por supuesto repudiamos este tipo de expresiones violentas que nada tienen que ver o nada tendrían que ver con la política. Que tengas un buen día. Bueno, muchas gracias a los dos. Es un Hasta abrazo luego. grande. Hasta luego. Hablábamos con Alejandro Bodart, precandidato a diputado nacional por el MST dentro de lo que es el Frente de Izquierda y los Trabajadores, ¿verdad? Estamos hablando de un referente que durante mucho tiempo tuvo una proyección política en la ciudad de Buenos Aires, que en este caso va a competir por el ámbito bonaerense y que vuelve a revelar una historia que, con matices, históricamente se ha producido en aquellos distritos en los que el PJ es fuerza dominante.